nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Me gustaría compartir con vosotros una parábola muy conocida por todos, una parábola con la que el Señor esta semana me ha estado ministrando y también me gustaría compartir con vosotros. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y es una parábola que también la podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas, ¿verdad? Y muy conocida. Habla acerca de un sembrador. Y efectivamente me estoy refiriendo a la parábola del sembrador. Vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9. ¿Tenéis? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, amén, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y pasamos al versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, aquellos los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la prueba, la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Amén? 4 tipos de tierra. Vamos a ver en esta mañana. Y la reflexión en esta mañana, la reflexión a la que el Espíritu Santo, a la que Dios nos está llamando, es a que reflexionemos qué tipo de tierra somos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Una parábola, queridos hermanos y amigos, es aquello que Jesús utilizaba para explicar verdades bíblicas, doctrinas, ¿verdad? Pero que lo hacía de forma tan sencilla que hasta un niño podía entender. Por ejemplo, el pastor hoy os ha hablado con una parábola, podríamos decir. La parábola de esas llamadas del estafador, ¿verdad? Y con eso él ha sacado una enseñanza, algo que Dios le mostró, ¿de acuerdo? Jesús hablaba igual. Él cogía episodios de la vida cotidiana, historias de la vida cotidiana, como en aquel tiempo podía ser un sembrador, y sobre esa historia él sacaba una verdad, algo que quería enseñar a sus oyentes, a sus discípulos. Parábola significa colocar al lado, por lo tanto él colocaba una historia y de ahí sacaba su enseñanza. La semilla. La semilla podríamos decir, y muchos de vosotros lo sabéis, que es la palabra de Dios. El sembrador, ¿qué es? ¿Quién es el sembrador? El sembrador eres tú, el sembrador soy yo. El sembrador es todo aquel que coge la palabra de Dios
y la predica, la comparte, la esparce, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando nosotros salimos al evangelismo, a las calles, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos incluso dando la bienvenida, ¿verdad?, a cualquiera que pase por la calle, como hizo nuestra hermana el domingo pasado. Oye, te invito a escuchar la palabra de Dios. Sembró la palabra y aquella visita pudo entrar y escuchar, ¿verdad? Hoy se está sembrando la semilla de la palabra del Señor. Cada día es nuestra obligación sembrar la palabra de Dios. Es a lo que hemos sido llamados, esa es nuestra gran comisión, sembrar. ¿Amén? Por lo tanto, la siembra es cada vez que tú y cada vez que yo abrimos nuestra boca para predicar y compartir la palabra del Señor. Cuando hablamos la palabra del Señor, estamos sembrando y ayudando, como dice, el que tenga oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán? Dice la palabra, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán allí fuera si no hay quien siembra la palabra? ¿Cómo creerán si lo que realmente hace que crean es escucharla? Porque eso trae fe a sus corazones, eso trae fe a sus vidas. ¿Amén? El grano de semilla, fijaros, en esta parábola era el mismo. Es decir, no utilizaban una semilla para los pedregales, otra semilla para la tierra buena, otra semilla, no, o para el camino. La semilla es la misma. La palabra de Dios es la misma para todos. Pero lo que cambia es el terreno que la recibe, lo que cambia es el corazón que recibe esa semilla, lo que cambia es la vida, ¿verdad?, que recibe lo que se ha sembrado. Como he dicho, el sembrador somos tú y somos yo, y nuestra obligación, por muy duro que sea, muchas veces, ¿verdad?, es sembrar. Nuestra obligación, nuestro deber para con el Señor es sembrar la palabra. A veces se hace difícil salir a las calles, y más cuando ves que vas llegando y la gente sale corriendo, ¿no? Son los que hemos salido a la Rambla y los que hemos ido al evangelismo, lo hemos podido experimentar. Ir llegando con nuestra caja roja, ir llegando con todos nuestros utensilios, ¿no?, para hacer el evangelismo, el teatro, con toda la ilusión, llegar a la Rambla y de repente decir, ¿dónde estaban los que están aquí? ¿No? Han salido corriendo porque en alguna ocasión ya están aquí estos pesados, gloria a Dios, ¿no? Porque en la Biblia dice, ya están aquí esos que trastornan el mundo. Nosotros trastornamos el mundo. ¿Por qué? Porque les confrontamos, realmente incomodamos, porque les estamos mostrando la palabra de Dios, y la palabra de Dios a aquel que no vive obedeciéndola le incomoda. Me estoy saliendo del tema, vuelvo. El sembrador eres tú y soy yo. Somos sembradores. Y aquellos que no reciben la semilla, la bendita semilla de la palabra de Dios, en algún momento tendrán que dar cuentas. Hay un versículo que dice, todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio, porque la verdad se les ha hablado. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, hemos sido llamados a sembrar. Sembremos la palabra del Señor. Esa es nuestra obligación. ¿Cuál es la tarea de Dios? Convencerles, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de las tierras que hay ahí fuera? Los corazones que la reciben, tomar decisiones. Esa no es nuestra tarea, es la tarea de ellos. El terreno o tipo de tierra, podemos decir entonces que es el corazón humano. Se mencionan 4 tipos de tierra en este capítulo, en esta historia. La primera, junto al camino, un terreno duro, un terreno pisoteado, un terreno difícil, ¿verdad?, de sembrar. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice, del camino o junto al camino, ¿verdad?, son aquellos corazones que han sido pisoteados, que han sido maltratados, aquellos corazones que han sido dañados, ¿verdad?, aquellos corazones que por la dureza del día a día y que por
tantas injusticias o por tantos episodios incluso que han vivido, el corazón se ha ido endureciendo, 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 y llegan al momento en el que nada puede penetrar en sus vidas, ni siquiera la palabra, la buena palabra del Señor, ¿verdad? Puede también referirse a esas personas con conciencias bloqueadas por el pecado en el que viven inmersos, y esas conciencias han convertido su corazón en un terreno tan duro para recibir la palabra de Dios que por más que se les siembra, de nada sirve, porque enseguida viene el enemigo y se la lleva, ¿verdad? Personas que creen que no necesitan nada, personas que creen que son autosuficientes y que se muestran indiferentes a la palabra de Dios. Personas que no creen incluso en Dios o piensan no creer en Dios y lo rechazan por cuanto ellos mismos se creen suficientes para sobrevivir. Y que en alguna ocasión, y esto también me lo he tenido que escuchar, piensan que el Evangelio es para gente inculta, que el Evangelio es para gente débil y que no tiene personalidad. Y eso tristemente muchas veces, ¿verdad?, nos lo tenemos que oír, que somos débiles, que somos incultos, que no tenemos carácter porque nos han comido la olla, ¿verdad? Pero gloria a Dios por esa olla, gloria a Dios por esta olla que nos ha comido la palabra del Señor y que Él ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Pues, queridos hermanos, ese terreno, los de junto al camino, son aquellos, ¿verdad?, que como he explicado, no reciben la palabra del Señor por la dureza que hay en sus corazones, se creen autosuficientes o están tan pisoteados por las circunstancias de la vida que difícilmente la palabra penetra. En pedregales quiere decir aquella tierra que es poco profunda. Y quizá en esta mañana aquí hay alguno, o estás pensando en alguna persona que recibe la palabra, ¿verdad? Pues como dice aquí, sobre pedregales, una tierra llena de piedras, con poca profundidad, porque la semilla cuando cae puede penetrar un poquito, pero no llega a arraigarse. ¿Por qué? Porque hay poca profundidad. Son una ilustración de aquellas personas que reciben la palabra de Dios superficialmente. Es decir, que reciben la palabra de Dios con mucha emoción, con mucho sentimiento, pero cuando los sentimientos y las emociones pasan, la palabra de Dios, si te he visto ya no me acuerdo, ¿verdad? Y de esos también hemos podido ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? O incluso nosotros al principio vivíamos de emociones, vivíamos de sentimientos, y cuando venía la palabra de Dios o había un mover del Espíritu Santo, ¡wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero al lunes estábamos peor que el viernes incluso. ¿Por qué? Porque teníamos un corazón, un terreno, éramos terreno de piedra, o conocemos a alguien que recibe la palabra sobre un terreno de pedregales, es decir, poca profundidad, pocas convicciones sinceras, pocas convicciones, ¿verdad?, profundas. Por eso, al hallarse frente a la oposición, este tipo de tierra, los pedregales, cuando se encuentran frente a la oposición, cuando se enfrentan frente a la burla, a la persecución, a los problemas, cuando te critican porque vas a la iglesia, cuando se ríen de ti porque vas a los cultos los domingos por la mañana, cuando se ríen o dicen que eres inculto porque crees en la palabra, entonces la palabra se seca y se va, y el enemigo la quita, ¿verdad? Vuelven al mundo y dejan que la palabra que se sembró en ellos muera. Y de estos tristemente también conocemos, ¿verdad? Personas que llegan a la iglesia con todas sus emociones, con todos sus sentimientos, experimentan mucho, pero a la que vuelven a enfrentarse en el mundo con todos aquellos que te señalan por ir a la iglesia, te señalan por creer, la cobardía, el miedo, la vergüenza, la persecución, hacen que la palabra desaparezca. El tercer caso es la semilla que cayó entre espinos, aquella que la germinación fue perfecta, es decir, la tierra era buena,
la semilla cayó y empezó a arraigarse y a germinar, ¿verdad? Pero los espinos la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. ¿Qué viene a decir esta pequeña ilustración? Tierra de espinos. Muchas cosas que tratan de desplazar a Jesús de tu vida. Afanes, ¿verdad? Como dice aquí, afanes de este siglo, afanes de esta sociedad, los afanes del día a día, el engaño de las riquezas, el afán por ganar dinero, venga, trabajar, porque quiero una casa mejor, porque quiero un coche mejor, porque quiero las vacaciones mejor pagadas y mejor, vamos, este año me tengo que superar al año pasado. Los afanes de nuestro día a día van apagando, van ahogando la palabra de Dios, la semilla sembrada, y acaba ahogándose sin dar fruto. Son aquellos intereses propios, aquellas preocupaciones del día a día, ¿verdad? Aquellas personas que solo están preocupadas no por obedecer la palabra de Dios, no por vivir una vida íntegra y comprometida con Dios, sino por vivir una vida comprometida con su trabajo, con sus riquezas, con el banco, con el qué comeremos, qué beberemos, cómo viviremos. Afán, ansiedad. Y todo eso va ahogando la palabra de Dios en tu corazón hasta que se ahoga y desaparece. Personas también que, no por afanes, a lo mejor te gusta demasiado las vacaciones y estás tan inmerso en tu tiempo libre, en el deporte, en el gimnasio, que en vez de ocupar tu tiempo en lo que tienes que ocuparlo, ¿verdad? Que es alimentar esa semilla, echar agua, la palabra de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. En vez de alimentar esa semilla, la ahogas con otro tipo de actividades o con otro tipo de quehaceres, de hobbies, de vicios, etcétera, etcétera, que ahogan lentamente la palabra del Señor, la semilla sembrada, que ha llegado a crecer hasta ser una espiga, pero todavía no ha dado fruto. Y en el último caso nos encontramos con la buena tierra, ¿verdad? Aquella que cayó en el terreno bien preparado y que no solamente germinó, sino que también dice la palabra de Dios que dio fruto a 30, a 60 y a 100 por cada uno que se sembró, ¿verdad? Y aquí luego lo veremos, pero aquí la buena tierra ya da fruto. Es aquella tierra, ¿verdad?, que escuchan la palabra con un corazón deseoso, con un corazón deseoso de conocer la voluntad de Dios, que escuchan la palabra de Dios y la retienen a pesar de la enfermedad, a pesar de la dificultad, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las burlas, a pesar de las presiones, de la oposición, se mantiene firme y mantiene la palabra de Dios intacta en su corazón. Y al contrario que los demás, lo que hace es que esa palabra brote, germine, crezca y que dé fruto, ¿verdad? Esa buena tierra, y es la que el Señor desea que todos y cada uno de nosotros tengamos. Esa tierra que a pesar de las tormentas, como escuchábamos la semana pasada, a pesar de los fuertes vientos que puedan aparecer en nuestra vida, a pesar de las inclemencias espirituales que podamos estar viviendo, germinan, se arraigan, ¿verdad?, en nuestro corazón y siguen adelante. Aunque muchas veces, ¿verdad?, a nuestro parecer, parece que una semilla no esté dando fruto, quizá la que más silenciosa es la que más fruto dará después. Muchas veces nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las emociones, por lo que vemos y decimos, ¡wow, mira! Ha caído la semilla en una tierra espectacular. Fíjate. No, eso es un ejemplo, ¿eh? Fíjate, madre mía, el tío, cómo alaba a Dios, cómo adora al Señor. Y luego a la que sale a la calle le dicen, pero tú eres de los que iban con Jesús, porque hablas como ellos. No, te equivocas. ¿Yo? No, eso es para incultos. No, eso es para gente débil, ¿verdad?
Muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por la apariencia, y decimos, ¡guau, mira, este es un cristiano de los buenos! Pero luego resulta ser de los que han caído en pedregales o de los que han caído en espinos, que cuando llega la tribulación, la prueba, ¿verdad? Cuando llega la dificultad, cuando los afanes de este mundo, las riquezas intentan ahogar la palabra del Señor y desaparecen. Pero a lo mejor vemos en este lado a otro que está calladito, ¿no? Sin hacer ruido. Y decimos, uy, este no, este es de los de junto al camino, que viene aquí porque hay una buena cafetería, ¿eh? Y se toma un cafetito, está acompañado. Miramos la apariencia, pero realmente la semilla en lo más profundo de su corazón está germinando. Y llegará un momento en que eso brotará. Y llegará un momento en el que crecerá y dará fruto. Y esa es la buena tierra, la que nace desde lo más profundo del corazón, a su tiempo, ¿verdad? Me encanta cuando habla acerca de y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y muchas veces os habéis parado a pensar en esa frase de los que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiere decir que de una semilla que se ha sembrado, cuando uno da fruto, puede dar fruto a 30 personas más, a 60 personas más o a 100 personas más. Por cada uno se siembra en 30, en 60 o en 100, ¿no? Por cada uno puede dar fruto al 30%, al 60% o al 100%. Aquí hablamos también de que esa semilla que se sembró cuando crece y da fruto también sirve para sembrar sobre otros. Sobre otros. Esa es nuestra obligación. No a quedarnos con el fruto, sino a ser también sembradores, ¿verdad? Y también nos habla acerca del fruto del Espíritu, porque el que cree y el que recibe la semilla realmente también debe llevar fruto, debe llevar una transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que realmente te va a caracterizar, lo que realmente te va a diferenciar de un espino es el fruto. Porque cuando vosotros vais a los campos de espigas, muchas veces entre los campos de espigas vais a ver también a la misma altura, al mismo color, la misma forma, espinos. Y confunden, porque parece como que lo ves todo por igual, ¿verdad? Parece todo la misma flor, la misma planta, pero entre las espigas hay espinos. La única diferencia es que el espino no da fruto, pero la espiga sí. Cuando tú eres una espiga, cuando yo soy una espiga, debemos dar fruto. ¿Y el fruto cuál es? ¿Sanar enfermos? ¿El fruto cuál es? ¿Predicar muy bien? El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que realmente nos va a distinguir como espigas. Amén. Ese es el fruto, porque además Jesús, el Señor lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los vais a diferenciar, no porque profeticen, no porque hagan señales, milagros y prodigios, que son buenos, no estoy diciendo que sea malo, todo lo contrario, gloria a Dios, que el Señor se mueva con milagros, con prodigios, con señales, con sanidades. Pero el mayor milagro es ver una vida transformada por el amor de Dios, ¿verdad? El mayor milagro es ver a una persona que antes era odiosa, amando. Eso dices, wow, eso solo Dios lo puede hacer.
El mayor milagro es ver a una persona que antes de 100 palabras, 99 eran tacos y que ahora sean palabras de bendición. Alguno por ahí dice como yo. He leído los labios. Gloria a Dios por esos milagros. Gloria a Dios por ese fruto. Ese es el fruto, ese es el verdadero fruto que debe haber en nuestra vida. Me río porque la persona ha dicho, me ha leído los labios. Gloria a Dios. Para que veáis que el pastor y yo estamos atentos cuando predicamos también, ¿eh? Y me encanta y nos encanta que estéis atentos. Amén. Y que lo vayáis asimilando la palabra. Así es. Los enemigos de la palabra. Los enemigos de la palabra, el enemigo ya sabemos cuál es, el mismo Satanás. Es el enemigo number one de la palabra de Dios, de tu vida, ¿verdad? Satanás se esfuerza por impedir que la semilla crezca en tu vida. Satanás se esfuerza por impedir. Dice Marcos 4:15. Enseguida, ¿verdad? Los de junto al camino. Dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás va a hacer lo imposible para que la semilla que se ha sembrado en tu vida, que se ha sembrado en tu corazón, no dure. Utilizará cualquier cosa, cualquier excusa, cualquier distracción, cualquier entretenimiento para que la semilla no dé fruto, ni siquiera se arraigue, ni siquiera profundice en la tierra, ni siquiera profundice en tu corazón. También vemos la oposición del mundo. Satanás es nuestro enemigo número 1, pero también vemos la oposición del mundo. En el versículo 17, cuando dice que la semilla ha caído entre pedregales, dice, pero al momento la reciben con gozo, dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, cuando viene la burla, cuando viene el acoso, cuando viene el bullying por ir a la iglesia, incluso de nuestros propios familiares, ¿no? Incluso de nuestros mejores amigos, de nuestros vecinos, puede venir esa persecución, esa oposición en el mundo. Por lo tanto, ya estamos hablando de el enemigo número 1, Satanás, que no quiere que la semilla ni siquiera, vamos, es que ni que le dé tiempo a tocar. Enseguida viene y se la lleva. Ahí fuera, las influencias del mundo. También, cada vez más, queridos hermanos, el mundo nos va a odiar, porque lo dice la Biblia, y la Biblia es verdad, la Biblia es la verdad. La Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿y estamos en los últimos tiempos, sí o no? Sí. La Biblia dice que en los últimos tiempos el mundo os aborrecerá. Es decir, no vamos a caer bien por ser cristianos, vamos a caer mal, nos van a aborrecer, nos van a despreciar, nos van a apartar. Fijaros que esta semana ha habido una noticia que cuando el pastor y yo la escuchamos dijimos, estamos verdaderamente en los últimos tiempos. Una noticia en la que se aprueba, una ley en la que se aprueba que ahora ya no es, no saber de qué ley estoy hablando, ya no es que se me ha bloqueado, ya no es, o sea, ofenderte por ser cristiano ya no es delito, eso. Ya no es delito ofenderte por ser cristiano. Te pueden decir lo que quieras, lo que quieran. Te pueden decir barbaridades por ser cristiano, pero ya no es delito. Pero en cambio, si tú insultas a según qué colectivo de personas, es delito. Pero si insultan al colectivo cristiano, es delito. ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué punto estamos llegando, verdad? El mundo os aborrecerá. El mundo os aborrecerá. Pero el Señor dijo, pero confiad,
porque yo he vencido al mundo. Amén, amén. Y esa es la confianza, como el pastor decía, que tenemos. Esa es la confianza, amén. La importancia del fruto. Vamos a hablar de esa importancia de dar fruto. La manifestación de la vida auténtica del verdadero cristiano que se ve por el fruto. Hemos dicho que es amor, gozo, paz, paciencia. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya una nueva vida. Cuando no hay fruto, no podemos decir, ha nacido de nuevo. Cuando no hay fruto, no podemos decir que esa persona conoce a Cristo, porque cuando tú conoces a Cristo, hay fruto. Aunque sea poquito, hay transformación, aunque sea poquita, pero hay cambios. Si no, no se puede decir. La parábola nos enseña, ¿verdad?, que es así, para que caiga en buena tierra tiene que dar fruto. Luego viene el proceso, o viene cuánto fruto, ¿verdad? Y ahí también vemos diferentes medidas de fruto, 30, 60 o 100. Cada planta también, cada flor, cada árbol lleva su tiempo, lleva su proceso, pero el proceso es inmediato. Empieza en el momento en que se recibe la palabra y tiene que haber cambios. Dice, estos son, versículo 20, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Es la única tierra, la buena, la que va a dar fruto. A 30, 60 y 100 por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo proceso o el mismo grado de fructificación, pero sí todos deben dar fruto. Todos deben dar fruto. Si no hay fruto, no, quizás un espino. ¿Verdad? La perseverancia. En Lucas capítulo 8, versículo 15, aquí también vemos la parábola del sembrador y me gusta mucho porque aquí utiliza una palabra para la buena tierra. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y eso me encanta porque para dar fruto es necesario la perseverancia. Para dar fruto es necesario retener la palabra, ¿verdad? Ponerla por práctica, porque de nada sirve ser solamente oidores. Tenemos que ser también obedientes. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando la retenemos y la ponemos en práctica con perseverancia, es cuando vamos a dar fruto. ¿Amén? Así que en esta mañana, queridos hermanos, vamos a reflexionar. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra? Quizá tengo el corazón tan endurecido que no permito que la semilla de la palabra de Dios crezca en mi corazón. Quizá he dejado que los sentimientos o las emociones hagan germinar en un momento la palabra, pero cuando salgo al día a día, a mi rutina, a mi trabajo, permito que los quehaceres de este mundo ahoguen la palabra y ya no me acuerdo hasta el próximo domingo. Quizás soy de esa tierra que sí, que crezco y estoy arraigada, pero permito que los espinos, que los quehaceres, que las distracciones, que los ataques, que la oposición, que las riquezas, que el afán me ahoguen y no me permitan dar fruto. ¿O soy esa buena tierra que recibe la palabra con un corazón bueno, con un corazón recto, que la retengo, que la obedezco y con perseverancia doy fruto? Vamos a ponernos en pie y vamos a estar reflexionando sobre esta palabra.